Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Aquí el profesor Gómez. En la clase de hoy vamos a estudiar lo que es el segundo teorema fundamental del cálculo. El segundo teorema fundamental del cálculo nos dice lo siguiente: sea f una función que es continua en un intervalo AB y f mayúscula es una antiderivada de f, o sea, la antiderivada de esta función. Entonces, la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x va a ser igual a la antiderivada de esta función evaluada en b menos la antiderivada de esta función evaluada en a, es decir, evaluada en el límite superior menos evaluada en el límite inferior. Vean ustedes que f tiene que ser continua en este intervalo. Veamos un ejemplo bien sencillo, un ejemplo muy común de una función polinómica. Ejemplo, supongamos que tenemos esta función, tenemos esta integral, mejor dicho, la integral de f entre 0 y 2 de x diferencial de x. Primero que nada debemos de evaluar si esta función, que es f minúscula, es continua en este intervalo, o sea, en los límites de integración. Veamos que f de x igual a x es una función que se comporta de esta manera: f de x igual a x. Aquí tenemos a x, aquí tenemos a f de x. Es una función identidad, la llamada función identidad. F de x igual a x es la función que pasa por aquí, por el origen, es una línea recta. Bien, entonces vemos, por ejemplo, ella será continua en este intervalo. De hecho, esta función f de x igual a x es continua para todos los reales, o sea, no hay ningún punto de discontinuidad que tenga esta función. O sea, ya está definida para todos los reales, es decir, que cumple con la condición, la primera condición para poder aplicar el teorema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer simplemente? Bueno, en este caso, lo único que vamos a hacer es conseguir la antiderivada de esta función, es decir, la integral, por decirlo así, la antiderivada, que sería en todo caso x al cuadrado dividido entre 2. Recuerden ustedes que esta fórmula la hemos venido estudiando. Si yo tengo x, la integral de x a la n diferencial de x, esto va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. ¿Bien? Entonces, x está elevado a la 1, 1 más 1 son 2, dividido entre 2. En este caso, es una integral indefinida. Aquí estamos hablando de integrales definidas. Entonces, colocamos esta barrita y en esa barra vamos a colocar los límites de integración entre 0 y 2. Y ya la constante no la utilizaríamos, porque esto es solo para integrales indefinidas, y aquí estamos utilizando la fórmula para integral definida, segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿qué establece esto? Esto establece que una vez que yo conseguí la antiderivada de esta función, la vamos a evaluar en el límite superior menos evaluada en el límite inferior. Es decir, la debemos evaluar en 2, que sería 2 elevado a la 2 sobre 2 menos evaluado en 0, es decir, 0 a la 2 sobre 2. Evaluado en 0, en este caso muy particular, me da 0. 0 al cuadrado es 0, entre 2 es 0. Y aquí me quedaría 2 a la 2, 4, entre 2, 2. 2. Esto es lo que significa que esto vale 2. Fue muy sencillo para este caso, para este ejemplo. Pero hay casos donde digamos, el teorema fundamental no aplica, el segundo teorema fundamental no aplica. Por ejemplo, vamos a borrar esta parte, veamos otro ejemplo súper sencillo, solo para que entendamos bastante bien el teorema. Si nosotros tenemos los mismos límites de integración, que serían entre 0 y 2, bien, pero ahora la función no es x de x, sino que ahora la función no es x, te digo, ahora la función es 1 sobre x, bien, diferencial de x. ¿Será esta función, estará definida, será continua para este intervalo? Veamos esta función. El gráfico de esta función es algo así. Aquí tenemos a x, aquí tenemos f de x. Para todos los reales, la función 1 sobre x es algo como esto. Es más o menos algo así, ¿bien? Donde en el 0 hay una discontinuidad. En 0 se encuentra una discontinuidad. De hecho, el eje y o f de x está definido como una asíntota vertical. La función nunca la toca y aquí tampoco. Lo mismo sucede con el eje x. El eje x se comporta como una asíntota horizontal, ¿bien? Entonces, ella no está definida para 0. Para 0 no está definida, es indeterminada. Entonces, este es un estudio que vamos a hacer a posterior. Es decir, nosotros no lo vamos a estudiar aquí como en el segundo teorema fundamental del cálculo. Porque esto se convertiría ya, esto sería una integral impropia, de segunda especie. ¿Por qué de segunda especie? Porque el integrando se hace infinito. O sea, si yo evalúo el integrando en esta función, en este límite, esto se hace infinito. Entonces, aquí no aplicaría como tal el segundo teorema fundamental del cálculo. Habría que hacer un reacomodo, digamos, de esta función para determinar si esta integral converge o si esta integral diverge. Veamos otro ejemplo del segundo teorema fundamental del cálculo. El segundo teorema fundamental del cálculo nos dice lo siguiente:
Nos dice, por ejemplo, tengo la integral desde 1 hasta 3 y tenemos aquí una función cualquiera. Supongamos que la función que vamos a estudiar sea esta misma, la misma función que teníamos ahorita, 1 sobre x diferencial de x. Entonces, veamos si esto aplica o no para teorema fundamental de cálculo. Bueno, resulta que el dibujo de esta función, el gráfico, lo teníamos aquí hace rato. Vamos a volver a escribir. Lo tenemos, no sé por qué lo borré. Vamos a volver a escribirlo, f de x. Observa que la función hace esto y hace esto, ¿no? Ok. Los límites de integración están definidos entre 1 y 3. 1 lo podemos encontrar por aquí y 3 lo podemos encontrar por aquí. Bien. En esta zona, entre 1 y 3, la función como tal, esta función, es continua. En este intervalo es continua. Es decir, que sí aplica para teorema fundamental de cálculo. Es decir, esto sería buscar la antiderivada de esto, que sería en todo caso el logaritmo neperiano del módulo de x. Bien. Esto es el logaritmo neperiano del módulo de x evaluado entre 1 y 3. Entonces, en nuestro caso sería evaluado en el límite superior, neperiano de 3 menos el neperiano de 1. Por definición, sabemos que el logaritmo neperiano de 1 vale 0. Entonces, simplemente el resultado de esto sería el logaritmo neperiano del módulo de 3, pero como el módulo de 3 es positivo, ya sabemos entonces que esto es simplemente el logaritmo neperiano de 3. Este sería el resultado de esta integral. Entonces, con eso creo que está bien, digamos, este video cerramos así con esto, pues para que tengamos menos una idea de la aplicación y cómo es la formulación, digamos, la definición formal del segundo teorema fundamental del cálculo.